lo que está ocurriendo ahora mismo en grandes rasgos es, por un lado, el cierre total del cerco alrededor de Mirnograd, dentro de esta aglomeración de Mirnograd. Por otro lado, el intento desesperado por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de desbloquear ambas localidades. Ahora los soldados ucranianos están rindiéndose en cada vez mayores cantidades. Aquí estamos viendo, si os fijáis, este bolsillo de Pavlograd y además justo en la parte de arriba estamos viendo el intento de contraofensiva por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Intento de contraofensiva, todo esto que hasta ahora teniendo algún éxito mínimamente parcial, o sea, efectivamente están consiguiendo, por ejemplo, controlar las localidades más al norte, están tratando de luchar en esa zona gris o al menos controlar en zona gris todo aquello que la Federación de Rusia, os acabo de destacar esto en el mapa, todo aquello que la Federación de Rusia pues llevaba tomando estos últimos días. Eso sí, todavía no está claro, por un lado, de parte de quiénes van a quedar estas localidades, por otro, si Ucrania consigue romper el cerco por uno de los flancos de esa aglomeración rusa que ya realmente pues, lo tiene ahí perfectamente cerrado y perfectamente controlado. No va a ser ni mucho menos tarea sencilla. Y aquí lo que debemos destacar sobre todo es la parte de abajo del mapa, es decir, pues lo que veíamos, ¿no? Aquí en rojo, este bolsillo de Pakrovsk enseguida se ha vuelto cada vez más y más rojo y ya estáis viendo pues este circulito azul, bueno, nada uniforme, pero en fin, pues es básicamente el ejército ucraniano, los restos del ejército ucraniano que actualmente permanecen en la aglomeración. Se les está mandando desde Ucrania el mensaje de que todo está perfectamente. La comandancia del ejército ucraniano les dice que tienen que aguantar y que poco a poco la situación irá mejorando e incluso les terminarán sacando del infierno en el cual se encuentran a día de hoy. Pero lo que vemos arriba, por mucho éxito que termine teniendo al final, difícilmente vaya a cambiar la situación sobre esta aglomeración en términos generales, porque la Federación de Rusia ya se ha posicionado ahí muy bien, hay defensa bastante bien estructurada, sí puede pasar cualquier cosa, pero los objetivos de la operación militar especial, por supuesto, no se mueven a ningún sitio, de modo que, pues, si hay que retomar algo, efectivamente esto se va a hacer, pero sinceramente dudo mucho que tal y como están las cosas en el ejército ucraniano, porque por supuesto, por algo estoy aquí directamente en Donbass, lo he hablado también con mis fuentes, se me han dicho que va a ser muy difícil que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan hacer realmente algo en esta parte del frente. Fijaos ahora, más arriba y en el mapa, justo en la esquina, está la localidad de Shahava y ahí las Fuerzas Armadas de Rusia sí están consolidando sus posiciones, contrariamente a lo que pasa en la parte de en medio, donde Ucrania está intentando arrebatar a Rusia algunos kilómetros todavía y tratando de convertir, repito, todo esto en una larguísima zona gris, cuanto más larga y ancha mejor, para intentar llegar a sus hombres, pues ya no tienen esta oportunidad y por ahí las fuerzas rusas son las que están limpiando ahora mismo el terreno para ya consolidar la toma de la localidad en cuestión. Pakrovsk-Mirnograd ahora mismo es la batalla principal, pero sucede a la vez con otros avances en todo el frente de Donetsk, en todo el frente ucraniano también. Fijaos, si nos vamos un poquito más a la izquierda, de hecho, tenemos avance de la Federación de Rusia hacia Grisov. Esto le cierra paso a las Fuerzas Armadas de Ucrania que tenían pensado y que de hecho estaban intentando rodearse en dirección a esta localidad. Era una de las retiradas más obvias. Sin embargo, ya no va a ser posible porque ahí se está estableciendo el ejército de la Federación de Rusia. Testimonios directamente del campo de batalla y material que mi equipo os trae en exclusiva. Un vídeo subtitulado de 2 militares ucranianos que se hacían pasar por civiles en la localidad de Pakrovsk y que fueron descubiertos en la misma por el ejército ruso. Сколько вас? Сколько вас? Сколько? Вы ВСУшники? Нас сюда кинули. Вы ВСУшники?
Да. Где ваше оружие? Здесь, в квартире. Где? Dato importante cuando ellos dicen que son penados, es decir, que muy probablemente hayan intentado abandonar el campo de batalla o hayan cometido alguna otra cosa que dentro del ejército ucraniano no está permitido, de modo que este es el castigo que están teniendo que sufrir. Les han abandonado solos en la localidad de Покровск. Sus compañeros, me imagino, ya se han retirado de estas posiciones. Здесь. Здесь. Есть. Забирай. В автоматах ничего не было? А это квартиры. Какой военный? Квартиры. Кассеты. Это давно не после. Вот так. Это фильмы про Афганистан, про Чечню. 9-я рота, афганский, война. Зачем вам это все нужно? Думал, когда-то посмотрю, если будет. Шуба. Давай. O sea, fijaos, estaban sacando de ese edificio, de esa casa en particular, literalmente todo lo que podían, tanto que Ucrania habla pestes, ¿no?, del ejército ruso que supuestamente se dedica a eso mismo. Pues vaya, resulta que los testimonios vienen de hecho del bando contrario. Metieron en sus mochilas hasta cintas de vídeo, DVDs, que yo creo que ya a estas alturas de la película ya no utiliza nadie esto. Creo que había incluso un reproductor de DVD. Ahí, pues en el fondo se escucha que había un abrigo de piel, que también me imagino, o sea, habrían preparado para llevarse consigo. O sea, esto no lo digo ni siquiera en términos de reprochárselo, la guerra es la guerra y bueno, sacan lo mejor y lo peor de las personas a la vez, simplemente a modo de recordatorio de quiénes hacen según qué cosas y quiénes al final terminan presentando las pruebas pertinentes. Что, золото собираешь? Это не золото. Кольцо с бутики таскаешь, забрал. Это я его пилял, это не золото. Fijaos, le preguntan si estaba juntando oro y el tío lo que responde es que lo ha estado limando, es decir, ha estado comprobando si era oro o si no era oro, pero aún así, según entiendo, por la reacción de los militares rusos, se lo ha terminado quedando. Esto realmente lo que representa no es tanto, o sea, más allá de la anécdota, representa la rendición prácticamente absoluta de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya sea actual o futura, en esta parte del frente en particular. De hecho, según me dicen mis fuentes sobre el terreno, ahora mismo la gran mayoría de los soldados ucranianos todavía están luchando como leones, y aquí hay una peculiaridad por si alguien no lo sabía. Generalmente, sobre todo los militares rusos, a los militares ucranianos les tienen en bastante buena estima y realmente tratan con respeto al enemigo, bueno, siempre que el enemigo no cometa cualquier tipo de barbaridad, pero hasta que eso no suceda, ellos no tratan de subestimar, ni mucho menos, de hecho intentan no subestimar para nada a sus adversarios, porque así es mucho más fácil luego hacerles frente partiendo de la realidad de los hechos. Y me dijeron que realmente ahora soldados ucranianos están luchando de una forma muy valiente, están intentando de verdad mantener posiciones aún sabiendo que esto muy probablemente no termine teniendo éxito alguno, conociendo su futuro a la perfección, pero sí también me dicen que cada vez mayores grupos de soldados ucranianos se están entregando a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y claro, esto va avanzando conforme también va avanzando en la obviedad de la situación de estos soldados en particular, que ahora antes estaban encerrados solo en Покровск, pero ahora acaba de cerrarse también el cerco de Mirnograd. Fijaos cómo lo comentan. Yo creo que esto es la televisión estadounidense, bueno, son medios estadounidenses en definitiva, es un ex oficial de Estados Unidos lo que dice de la situación en Eugene, can you put that one up so we can talk about it? This is that famous where you see Покровск kind of in the middle there. Well, it's red now, but for months we've been seeing it. And you see how it's surrounded, right? Dato importante, ellos mismos lo mencionan, pero lo que muestran como no rojo, o sea, no controlado por parte de la Federación de Rusia, en realidad no se corresponde del todo con la realidad. Más de la mitad de ese territorio ya está en manos de Rusia. And it's almost above north. See where those are now coming together? That means that looks like a lake. That's where there still could be some soldiers, correct? Oh, there's better. What's going to happen? If you notice, there is a corridor open, and there's you do that. The reason you don't fully surround the enemy out, psychological out. So it's under threat, and you're down, which is going,
I might be able to make it. Sooner or later, try to make it out or captured trying to get out. Some will get out. But if you fully surround them, to stand and fight, and like it or not, Ukrainians, whether or not they want to admit it, they're just as stubborn as we are, or surrender. Now breaks and they try to make a run for it. That's why you don't fully close. But Put that again, Gene. Put that again. So same cross map. if you, what happens when you get the big surround, up across fully in hands, Right. doing right now, there's some kind of reserves because those are gone. The reports coming from the absolutely green people. The Ukrainians get away where those arrows are. Well, no, right there. those are the ones trapped inside, but the outside are trying to break in. I see. And open up, but the troops that they're using, they're trying to assault into Pokrovsk. They're using the people that just ganged off the street. So the ones coming in are coming in from Grishino. Yeah, trying to break through to open a corridor. No. Un apunte importante teniendo este mapa que es un poquito más gráfico, un poquito menos profesionalizado que los que os estaba mostrando anteriormente. Por un lado tenemos Grishna, que ahí ya se han producido importantes avances de la Federación de Rusia y por lo tanto para allá los soldados ucranianos ya difícilmente se van a poder retirar en condiciones, bueno, la retirada en condiciones ya está muy complicada, pero sea como fuere. Luego Rodinsk es precisamente la parte del frente donde Ucrania ahora está intentando lanzar contraataques tan fuertes como sea posible para tratar de efectivamente cortar ese flanco de la defensa rusa y por lo tanto desbloquear el cerco de sus tropas que ya es básicamente completo, porque este mapa es un poco anterior, en las localidades en cuestión. En Rodinsk es donde Ucrania sí está pudiendo avanzar de a pocos y vamos a ver a dónde esto le va a llevar exactamente. Dudo mucho que se pueda desbloquear. Este hombre, este oficial, coincide conmigo. They're using the people that just ganged off the street. So the ones coming in are coming from Grishino down. Trying to break through up a corridor. No. And from the looks, I mean, it's just meat waves, basically. People absolutely with no training. 1 week from being on the street to being on the front, and a day later, you're dead. It's the cycle for these guys. That's exactly how it runs. People that big circle. What's happening right now is you do it in and then you start bringing up into manageable, chewable parts. You don't want to, it takes too much resources. So what right now is on the southern portion, forces are liberating Belgrade, which is mostly 1-2-story private houses. And from the other side, we left Pokrovsk and are heading in. So they're going to cut that third, and then that's going to get liquidated. And then you up and you start tying up another piece. So you take any of these encirclements. So they really taken. They have. Now it's a mop operation. Right. That mop-up operation is really just controlling the whole area around there. Right. Then being able to move through. Right. So por un lado tenemos la situación real, algunas fuentes pues ya están tratando de plasmarla lo máximo posible, la más cercana a la realidad posible, y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente ucraniano. Por otro lado, tenemos las declaraciones de las propias fuentes ucranianas que niegan la mayor y de hecho pues están tratando, esto lo ha dicho Yermak, punto muy importante, la salida de Yermak del gobierno. Hay algunas fuentes que están hablando de que podría producirse mañana mismo debido a la corrupción absolutamente masiva que está azotando ahora mismo al régimen de Kiev. O sea, como fuere, de momento todavía está en el cargo y por lo tanto Yermak ya está intentando de alguna forma relatar lo que está ocurriendo, negando por supuesto la mayor. Enseguida vamos a ver cuáles son las acciones por parte de Ucrania en términos generales, pues a la hora de intentar quitarle importancia a este hecho por un lado y por otro casi de convencer al mundo de que lo que está ocurriendo en Pokrovsk realmente no está ocurriendo en Pokrovsk y casi que no está ocurriendo. right. So Und wir hören diese Propaganda nun schon seit mehr als einem Jahr. Ich denke, die Menschen sollten diese Informationen inzwischen analysieren und verstehen, dass die Russen zu den größten Lügnern der Welt gehören. Die russische Propagandamaschine arbeitet ununterbrochen. Ja, die Lage an der Front ist schwierig, aber Russland hat keine bedeutenden Erfolge erzielt. Por un lado está la realidad, por otro lado declaraciones de políticos ucranianos del más alto nivel de que la realidad no está teniendo lugar. Aquí otro soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se acaba de rendir ante el ejército de Rusia.
управления разведки. Родился 23.06.91 года. Практический маршрут от Шевченко до Покровска. Взят был 6-м батом группой «Тайфун». La situación, como estáis viendo, en el campo de batalla es absolutamente crítica y es precisamente por ello por lo que el régimen de Kiev ahora mismo está tratando de poner en marcha de la forma más rápida posible su operación anticrisis, como la llamaríamos. Esta tiene diferentes patas, o incluso patas, os diría, de todo tipo y tamaño. Porque, en primer lugar, por supuesto, se están intentando contrarrestar los hechos directamente en el frente, donde, como ya hemos visto, los soldados ucranianos tratan de avanzar en plena contraofensiva para la cual no tienen medios, no tienen recursos, no tienen ni siquiera moral, no tienen hombres, que es lo más importante. Esto, por supuesto, le cuesta a Ucrania avances no menos importantes de la Federación de Rusia en otras direcciones del frente, pero además para de alguna forma tratar de llevar la atención del general de la audiencia a otra cosa mucho menos importante para el régimen de Kiev. Se están intentando llevar a cabo operaciones en el territorio de la Federación de Rusia. Los ataques con drones están siendo cada vez más y más masivos y además recientemente han intentado entiendo que servicios de inteligencia de Ucrania, porque es lo que se denuncia hasta el momento, han intentado asesinar al ex ministro de Defensa de la Federación de Rusia y fijaos, el modo de proceder más vil imposible. Establecieron cámaras de seguridad, las instalaron en el cementerio donde iba Shoigu y básicamente estaban vigilando sus rutas, cuándo venía, a qué hora se iba y querían acabar con su vida. El FSB de la Federación de Rusia les ha impedido realizar el atentado en cuestión. Aquí hay algunas imágenes de la detención de los que ahora se presentan. Pues ya parece que prácticamente de todas, efectivamente son culpables de que se haya producido este intento de atentado contra Shoigu y debemos interpretarlo, de hecho, más que un intento de atentado sin más, como el intento por parte del régimen de Kiev de, repito, crear una cortina de humo y distraer la atención del público occidental, pasándola a cualquier otra cosa, cualquier éxito ucraniano, por mínimo que sea, porque sí, efectivamente vivimos en un mundo donde un atentado terrorista, si se realiza por parte de Ucrania, puede representar todo un éxito y, si me apuras muy mucho, puede representar además todo un éxito en términos militares, lo cual es una absoluta locura, no debería ser así, pero ¿a quién le importa exactamente cuando ahora se trata de intentar conservar como sea posible hasta la mínima pieza de este conflicto en el territorio de Ucrania y, por lo tanto, ese papel de Ucrania como el participante principal del mismo? En este sentido, por supuesto, también tenemos estas otras imágenes de Vladimir Zelensky. Este sería algo así como la tercera estrategia para lidiar con la tremenda crisis que se está produciendo en todo el régimen de Kiev en su totalidad, tanto en su parte política como, por supuesto, en su parte militar, porque la parte política, en la gran mayoría de las cuestiones, es responsable en primer lugar de lo mal que está avanzando la parte militar. Sorprendente, pero cierto, porque en un momento dado hubo comandantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso hay algunos todavía ahora, que efectivamente intentaron que el régimen de Kiev entrara en razón, que no hubiera ataques carniceros, que se tratara de organizar la situación de una forma mucho más respetuosa con las vidas de sus propios soldados, es decir, de los propios hombres ucranianos, pero no ha podido ser